Bienvenidos y bienvenidas a Somos Brückenbauer, Somos Puentes, un programa de podcast que visibiliza las historias de los expertos retornados del programa PMD, Programa de Migración y Diáspora, de la Agencia Alemana para la Cooperación y el Desarrollo GIZ. Hoy tenemos una invitada bastante especial, creo que vamos a tener una charla muy interesante. Ella es Felisa Mujica, licenciada en Artes Visuales y maestra de Ciencias del Arte y el Diseño. Te saludamos, Felisa, ¿cómo estás? Bien, muchísimas gracias. Gracias por tenerme en el espacio. Bueno, quisiéramos comenzar este programa preguntándote a ti, ya que sabemos que tienes una larga experiencia trabajando de la mano del arte, la cultura, pero también la pedagogía. Tienes un perfil bastante diverso, pero que se ve que tiene unas relaciones entre unas ciencias que se combinan muy bien. Cuéntanos un poco dónde nace tu pasión por el arte o la cultura. Bueno, pues mi pasión por el arte creo que viene de mi mamá. Mi mamá es artista. Ella es docente de niños con necesidades especiales, ya está pensionada, pero siempre durante toda su vida corrió paralelamente digamos que el oficio artístico que ella llevaba, ¿no? Y pues yo vengo de una familia de académicos, ¿no? Pues además de mi mamá ser docente, mi papá es sociólogo, mis hermanas son, una es psicopedagoga y la otra es ingeniera química, que también está en la GIZ. Y, y pues digamos que creo que todo eso es lo que termina resultando en que yo estudie una licenciatura en artes visuales, ¿no? Porque creo que terminé allí es porque estudiar una maestría, digamos, como ser maestra en artes, como que se me quedaba corto, como que me faltaba algo. Y pues allí fue cuando conocí la opción de estudiar pedagogía y arte. ¿Cómo fueron tus estudios en Bogotá, Felisa? ¿Cómo fue esa etapa de la universidad? Bueno, pues yo me la gocé mucho. Yo estudié en la pedagógica, y pues digamos que muy a pesar de las dificultades que trae estudiar en una universidad pública por esto de los paros pues especialmente por todos los paros que siempre lo afectan un poco como el cronograma que uno tiene como estudiante, pues tuve muchas oportunidades en términos pues que tuve excelentes profesores. La malla curricular en ese momento de la licenciatura era muy buena y creo que todavía sigue siendo, solo que la han ido pues perfeccionando, ¿no? Pero en ese momento era muy buena y los profesores, digamos que tenían muchísima experiencia, eran artistas conocidos acá en Colombia, había otros que eran profesores en ciencias sociales, entonces creo que eso me ayudó a gustarme mucho la experiencia, conocí muchísimas personas, mis mejores amigos pues los conocí en la universidad. ¿Y cómo comienza esta relación con Alemania? ¿Cómo llegas a Essen? Bueno, yo llegué en realidad a Kamen, ¿no? A Kamen Metla, en el Unakais, y llegué porque mi hermana Laís, ella se fue a estudiar a Alemania el doctorado. Y, y el caso es que terminó su doctorado en Alemania y pues conoció a su esposo durante el doctorado y tuvieron a mi sobrino. Y bueno, pues digamos que en uno de esos choques de la vida, el esposo de mi hermana desafortunadamente murió acá en Colombia. Y pues digamos que ese fue como una etapa muy dura para todos nosotros, pero al final llegué a Alemania para apoyar a mi hermana, estudiar en Alemania porque yo me iba a estudiar a otro país y pues cuidar de mi hermana y de mi sobrino. Qué interesante. Quisiéramos preguntarte, y entremos un poquito ya en materia a poder comprender más a fondo eh, el papel del arte, digamos, en la vida humana. ¿Cuál es la necesidad del hombre por hacer arte? ¿O para qué hace el hombre arte? Pues eso digamos, es un proceso de expresión, ¿no? Los seres humanos nos expresamos y aprendemos de distintas maneras. Y las artes son una de esas maneras, ¿no? En la que nosotros procesamos sentimientos, pensamientos, razonamientos, y hay formas de materializar eso que son distintas, digamos, como a las que uno conoce tradicionalmente en la academia, que puede ser la escritura, o ciertas formas de escritura. Entonces,
o qué sé yo, los estudios investigativos, hay muchas formas, o las matemáticas, la ingeniería, ¿no? Esos son diferentes tipos de materializaciones, mientras que las artes son un poquito más subjetivo, ¿no? Es un proceso que es complejo de entender, es complejo de entender, pero es necesario justamente porque la mayoría de veces nos comunicamos con nuestros sentidos. Y creo que las artes, a partir de las diferentes técnicas que han podido desarrollar a lo largo del tiempo, pues logran eso que no podemos decir quizá con las palabras o con la comunicación tradicional. Gracias, Felisa. Justamente aquí en Somos Puentes, Somos Brückenbauer, estamos para profundizar un poco más en ese tema y conocerte también desde esa parte más intelectual y artística. Por eso quisiera también preguntarte cuál es tu mirada sobre las industrias culturales cuando el arte ya se convierte en algo más masivo. Pues lo que pasa es que muchos productos artísticos terminan entrando en los procesos de comercialización, ¿no? Justamente pues por el tiempo en el que vivimos, ¿no? Por la globalización, por el sistema económico que nos rige, por muchos elementos, ¿no? Eso ya lo han trabajado muchísimos autores, entre ellos, digamos, Walter Benjamin, creo que era uno de los que también empezó a trabajar duro en ese tipo de perspectivas, al igual que Adorno. Y yo siento que es complicado porque muchos de estos productos que ahora consideramos artes, yo personalmente tal vez no los consideraría artes, sino que son justamente eso, un producto que está muy bien pesado para gustarle a la masa, ¿no? Como, y pues no me refiero a que sea algo intrínsecamente malo, simplemente es un producto comercial. Entonces creo que, bueno, pues es que también con eso hay tantas teorías porque también uno en las artes creo que también alcanza a ver esto de que el objeto pues tiene un aura especial y como estas teorías de también del artista que sufre y del genio artístico y empieza uno como también a desbancar ese tipo de pedestales en los que uno pone el arte y a los artistas. Sin embargo, en esta era creo que es algo que no es tan claro como quizá lo fuera en épocas anteriores. Creo que antes era un poco más claro el límite entre campos, si se puede así decirlo, mientras que con la llegada de los medios de comunicación, pues eso se ha desvirtuado mucho, sobre todo porque, digamos, como en las teorías de la cultura visual, em, ahorita nosotros vivimos justamente por los más media y por los avances tecnológicos en una era en la que hay infinidad de imágenes todo el tiempo, a toda hora, ¿no? Entonces, esos lenguajes que eran propios del arte se han convertido en lenguajes diarios, comunes para todos, y hay muchos analfabetos visuales, ¿no? Que es un poco la preocupación de la que intenta ocuparse la cultura visual. Hablemos de ese analfabetismo visual, por favor, ¿podrías ilustrarnos un poco, Felisa? Sí, claro, creo que eso, yo me acuerdo que yo lo trabajé en mi tesis del pregrado y era una cita de George Lucas, ahorita no me acuerdo de la cita exactamente, pero él lo que mencionaba era que así como nos preocupábamos por hacer que las personas aprendieran a leer y a escribir para no ser analfabetos, deberíamos preocuparnos porque no fueran analfabetos visuales, porque si uno no aprende a leer las imágenes, siendo un lenguaje que lo choca a uno constantemente a partir de las vallas publicitarias, de las noticias, de las revistas, de los periódicos, de los libros, ¿no? De las ilustraciones, de los grafitis, mejor dicho, estamos chocados todo el tiempo con imágenes y si uno no las sabe leer, no las sabe interpretar, entonces corre el riesgo de ser un analfabeta, ¿no? Entonces digamos que parte de ser un analfabeta es quizá tomar como verdadero todo lo que ves. Entonces es tal vez no darte cuenta que la valla publicitaria tiene modificaciones, tiene, digamos, está alterada por un programa, que puede ser Photoshop, que tal vez la persona que está ahí en la vida real no se ve como se ve en la valla publicitaria, que la valla publicitaria tiene unos códigos de color para atraer a que las personas compren o quieran verse como tal persona, o que tal vez en las noticias usan imágenes que tal vez no pertenezcan a la noticia, pero por el cabezote uno interpreta que esa imagen que está allí es cierta. Em, Creo que
incluso más allá de ver si una cosa es verdadera o no, creo que la preocupación real no es encontrar la verdad, porque la verdad es simplemente una perspectiva, es justamente eso, ser crítico frente a lo que ves, poder generar tu propia opinión, poder tener una reflexión frente a lo que estás consumiendo. ¿Qué te dejó esa perspectiva de ese estudio en artes, en ciencias del arte y el diseño en Alemania? ¿Hubo algo que tú dices, esto que aprendí allá marcó mi nueva manera de relacionarme con el conocimiento, de analizar las sociedades o entender el arte? Uy, lo que pasa es que yo no sé si fueron como cosas del destino, pero en Alemania, digamos como en términos teóricos, terminé viendo muchos teóricos que yo había visto en Colombia. Entonces, para mí fue sorprendente. Para mí fue sorprendente encontrarme con que los alemanes desde siglos pasados, digamos que hubieran estudiado la pedagogía del arte, que tuvieran tantos estudios sobre las didácticas del arte, sobre la sociología del arte. Para mí eso fue, creo que un encuentro maravilloso que lo que hizo fue permitirme profundizar, ¿no? En todas las capas en las que el arte está inmerso, ¿no? No es algo que tal vez uno pudiera pensar que era para otras personas, sino que es algo que nos compete a todos. Y creo que esos estudios me ayudaron mucho porque yo antes lo veía únicamente desde la parte de las artes, ¿no? Yo creo que mis acercamientos al diseño fueron muy breves y fueron breves desde la historia del arte, al estudiar quizá la Bauhaus, al estudiar la escuela de Ulm, como ese tipo de acercamientos, pero no fue tan profundo como ver esas interpretaciones artísticas en arquitectura de Le Corbusier o ver en vivo y en directo las construcciones arquitectónicas de Art Nouveau o ver como las implicaciones que tiene hacer una silla, ¿no? Y cómo se arman grandes proyectos alrededor de una silla que está pensada en un cuadro de Mondrian, ¿no? Cómo se crean códigos de color completos en la Bauhaus a partir de reflexiones teóricas que hizo Kandinsky, ¿no? Acerca del movimiento, de las líneas, sí, es un conocimiento muy profundo, muy detallado de algo que nosotros vemos a diario y lo damos por contado. Entonces creo que es un poco encontrarse las maravillas de lo que uno ve a diario y no normalizarlas, sino justamente ver esos elementos únicos, descubrir como la magia que tienen los objetos, que tienen las diferentes creaciones, ¿no? Los objetos que usamos también a diario, no simplemente los objetos de arte que encontramos en los museos o que encontramos de pronto en boutiques, qué sé yo. Felisa, para contextualizar un poquito todo esto que nos estás contando, ¿qué estás haciendo en la actualidad? Bueno, yo es muy interesante porque yo, más que en el elemento práctico, me fui mucho por la teoría. Es algo que siempre me ha apasionado mucho. Y para irse por la teoría uno investiga mucho. Entonces, digamos que en mi maestría me interesé mucho por estudiar, digamos, como entrar en el campo de los estudios culturales y fue algo que me permitieron afortunadamente hacer. Y, y pues resulté estudiando los tejidos guayú, ¿no? Y cómo los elementos morfológicos del tejido pueden demostrar los cambios sociales, económicos, climáticos, mejor dicho, de todo orden de una cultura a partir de, pues, justamente esos cambios morfológicos. Entonces, mm, ese tipo de investigaciones, ¿no? Como de temáticas que a uno lo apasionan tanto, tienen un sentido y unas formas, ¿no? Entonces, digamos que me empecé a centrar mucho en los procesos de investigación alrededor de la cultura y la educación. Me empezó a interesar muchísimo, muchísimo y era algo que yo quería venir a hacer en Colombia. Eh, y, y bueno, ahorita justamente me dedico 100% a la investigación. Y no únicamente a la investigación, digamos, como en mi área, que sería como el arte y la cultura, sino un poco más ampliado en el campo de la educación
con áreas a las que yo tal vez no había tenido nunca acceso, como por ejemplo ahorita puede ser la pedagogía hospitalaria, como puede ser digamos, la violencia en la escuela en el marco de la interculturalidad, o como puede ser las apuestas educativas que tienen ciertos sistemas educativos. Contémosle a la gente un poquito cómo llega ese vínculo con la GIZ. Bueno, eso creo que por muchos lugares, principalmente por mi hermana, porque mi hermana cuando se devolvió, yo estaba un poquito más avanzada de la mitad en mi maestría, cuando mi hermana se devolvió con mi sobrina a Colombia por medio de la GIZ. Entonces digamos que la GIZ también apoyó el proceso de ella al llegar aquí a la UPTC. em, y ella me había comentado de la GIZ, me había comentado de Mónica, pero digamos que yo lo tuve durante un semestre como allí, como yo decía chévere, pero pues como todavía tenía camino por recorrer, creo que no le puse mucho cuidado y luego creo que fue un año después que, que pues yo ya tenía presente esto por mi hermana, pero dos amigos míos que son mexicanos y un amigo mío colombiano me comentaron otra vez que habían tenido contacto con Mónica, que ella era de la GIZ, que, mejor dicho, empecé a escuchar a muchas personas en mi círculo que hablaban de Mónica y de la GIZ, y yo decía, ve, qué chévere, y claro, era como para países como el de nosotros, que digamos que para nosotros es súper costoso tomar la decisión de volvernos al país, no solo en términos monetarios, sino por las condiciones sociales y económicas, es una decisión muy complicada, o sea, difícil, muy a pesar de que uno tenga el Heimweh muy a flor de piel, es una decisión difícil, entonces yo empecé a ver que estaban metidos como en organizaciones y que estaban saliendo con proyectos muy chéveres, y pues allí fue cuando contacté a Moni y empezamos como todo este proceso, pues para ser parte del programa y encontré, porque a partir de mi otra hermana trabaja en la Uni Monserrate y me comentó que necesitaban un experto en interculturalidad para que les ayudara a formular teórica y epistemológicamente el concepto para la universidad, para los proyectos y los programas que estaban haciendo y que estaban formulando en ese momento. Entonces, pues creo que fue como un regalo caído del cielo. A nosotros sí nos gustaría conocer esa definición de interculturalidad. Claro, claro. No, que eso es digamos que eso, yo siento que todavía está en construcción porque es un concepto complejo, ¿no? Pero digamos que el centro de la interculturalidad, yo diría que es un concepto bien intencionado que viene de los procesos fallidos de la multiculturalidad, que se llevaron a cabo en nombre de la multiculturalidad y que empezaron en Europa, ¿no? Es un concepto que también ha sido muy criticado y que ha tenido muchas reformulaciones porque en principio era muy utópico, pero digamos que el concepto de interculturalidad nace porque el concepto de multiculturalidad simplemente reflejaba que en un espacio había muchas culturas habitadas, pero digamos que no se preocupaba mucho más acerca de la convivencia, ni de la interacción entre culturas, ni de digamos que todas las dinámicas que suceden por ello, mientras que la interculturalidad sí se preocupa no solo por comprender al otro en su diferencia, sino comprender sus dinámicas, respetarlas, el respeto es como base fundamental de la interculturalidad y digamos que permear el diálogo entre culturas y asimismo el aprendizaje, ¿no? Que parece sencillo, pero son procesos supremamente difíciles. ¿Cómo se aplican estos conceptos de la interculturalidad o multiculturalidad en un país como Colombia, con una historia donde han existido tantas diferentes etnias o grupos sociales que sincréticamente han compartido sus culturas, sus tradiciones, sus folclores, y esto ha dado pie o ha dado la nación que nosotros tenemos hoy, donde todavía tenemos grandes problemas de aceptación hacia grupos que históricamente siguen siendo marginados de alguna manera? ¿Cómo se lee o cómo se aplica ese contexto al ámbito colombiano? Digamos que esa es una interesante pregunta y compleja de trabajar. En principio, digamos que creo que ese concepto de interculturalidad para nosotros en Latinoamérica, porque el concepto de interculturalidad tiene diferentes como,
desarrollos dependiendo de los continentes y los países que lo hagan, pero en Latinoamérica es un concepto que está profundamente ligado a las comunidades y a las, digamos, como a la cultura indígena y a las, digamos, como a las minorías, que tal vez pues, podrían ser los afro, los gitanos o rom, los campesinos, ¿no? Digamos que está como, pero es especialmente asociada a las comunidades indígenas. Entonces, digamos que como concepto tiene unas condiciones también de reflexión porque también habla de los procesos de colonización, ¿no? De cómo esos procesos en términos de políticas culturales, en términos de identidad, nos han regido y tal vez no han permitido que nosotros podamos construir nuestra propia identidad, sino que terminamos acogiendo modelos que vienen de otros países y que por muy bien que le funcionen, digamos, como mayoritariamente a Europa, pues para nosotros creo que no son los adecuados, porque tendríamos que formular unos modelos para nosotros, ¿no? Entonces, digamos que eso influye en todos los elementos, en la educación, en la industria, en el campo. Eso digamos que es algo que impacta a todas las áreas de un país y a toda la población. Entonces, el concepto de interculturalidad en términos prácticos acá ha empezado a tener sus pinitos, ¿no? En la política pública colombiana es hermosa. Si ustedes leen la política pública colombiana, tiene, digamos, como la política de la diversidad es una política que está buscando eh, proteger a las minorías que les comento. Está la política de inclusión de la educación superior y también para, digamos, como para la educación preescolar, básica, primaria, media, digamos, como lo que conocemos como el bachillerato, en términos de reconocimiento de la diversidad, de la diferencia del otro, cómo tener estas prácticas culturales y estas competencias interculturales, que es un concepto que empezó a trabajar la UNESCO. Entonces, digamos que desde la política pública nosotros hemos intentado aprender de lo que hemos vivido, ¿no? Pero digamos que en la práctica real es difícil porque nuestros procesos de identidad no están construidos, han tenido que ser deconstruidos y cada comunidad creo que los entiende de formas distintas y nosotros todavía para dialogar nos falta como un largo trecho y sobre todo para respetar las diferencias del otro también, porque, porque creo que no entendemos que cuando nos dicen que debemos respetar al otro, significa que en muchos casos no vamos a estar para nada de acuerdo con las prácticas y con las diferencias del otro, pero podemos entenderlas. Pero para nosotros es muy difícil que el otro no tenga nuestra forma de ver el mundo, que no le parezca la forma correcta de hacerlo. Entonces creo que hay un reto bien grande en el marco de lo que entra en el campo de la interculturalidad, tiene ese reto, ¿no? Y el reto principal es creo que el respeto. ¿Cómo crees que con todo ese bagaje, con toda tu experiencia, con todo lo que has estudiado, con lo que estás accionando en este momento, estás haciendo la diferencia o estás proyectando hacer la diferencia en el mediano y en el largo plazo? Uy, pues digamos que yo de una vez cuando llegué a Colombia y afortunadamente porque la Unimonserrate también tiene, la Unimonserrate, pues hay que entender también el contexto de la universidad donde yo estoy, es que es una universidad privada, pero es una universidad que atiende a población, digamos, no vulnerable, pero sí de bajos recursos, o sea, como las personas que entran a la universidad no les toca fácil en la vida, ¿no? Los chicos tienen que estudiar y trabajar, las familias a veces no tienen cómo pagarlos, toda la universidad está becada, mejor dicho, es, es, eh, es un trabajo complicado también por la población con la que estamos, ¿no? A veces no llegan en los niveles que uno esperaría que lleguen los chicos a la universidad, entonces hay muchos retos, pero también por esas mismas dificultades de sus contextos, los estudiantes llegan con unos proyectos muy interesantes, con unas ideas, como ver cómo estos chicos entran sin saber leer muy bien y terminan generando proyectos pedagógicos que impactan a sus estudiantes, es para uno, creo que es como el mejor regalo. Y yo desde el apartado de la investigación, pues creo que he tenido oportunidad de apoyarlos y ver eso, digamos, que yo apoyo en los procesos educativos, no solo la investigación en términos generales de la universidad, de la escuela de educación, sino a los estudiantes en sus procesos, ¿no? En los proyectos, en todo lo que quieran ellos expresar. Muchos han hecho podcast, hay procesos de radio, hay
mejor dicho, creo que es muy dinámico y apoyarlos desde el hacer para uno es muy importante. Yo por lo menos apoyo los procesos que ellos quieren de inclusión de las artes con la pedagogía, porque eso todavía para los pedagogos, digamos que los licenciados a secas, es complejo aprender a trabajar entre esos dos campos, ¿no? Y digamos que apoyo en esos elementos, los apoyo en los procesos de formulación de investigación, el desarrollo de sus investigaciones, los análisis de datos que hacen de sus investigaciones. eh, creo que, creo que a partir de la educación que es mi impacto, ¿no? Y esos son procesos complejos, difíciles, pero creo que muy enriquecedores, porque es la educación lo que cambia a la población, definitivamente. Este programa se llama Somos Puentes, somos Brückenbauer, ¿no? ¿Cómo ves tú el papel de esos puentes, de esas personas de ultramar interculturales, por decirlo de alguna forma, que han tenido la posibilidad de ser parte de una diáspora, pero que todavía están, digamos, aquí, pero el pensamiento puede estar allá o hasta la inspiración se puede haber quedado en algún lugar? Pues creo que justamente eso, uno se vuelve un puente, ¿no? Creo que cuando uno no ha salido pues, de su lugar de origen, uno está en su lugar de origen, digamos que es muy claro que uno es de ahí, las dinámicas que uno toma, mientras que cuando uno migra, ya uno deja de ser de ese lugar de origen y es de dos lugares distintos, o tal vez no es de ninguno, ¿sí? Uno se vuelve como un ciudadano del mundo, pero a mí me gusta verlo particularmente como que, pues digamos que para mí Alemania fue encontrar un segundo hogar que yo me formé, digamos que sola, con mis amigos, como que uno hace su nueva familia, uno aprende otras dinámicas. Creo que uno es puente en ese sentido, uno es puente en el sentido en el que uno pertenece a ambos lados o no pertenece a ninguno, pero le enseña a las personas lo que no han tenido oportunidad de ver, ¿no? Entonces digamos que eh, un ejemplo muy claro es que uno sabe que se puede vivir bien, que, que se puede no pasarse un semáforo en rojo, que se puede pagar impuestos y verlo, que vale la pena, digamos, como tener ciertas leyes, respetar la ley, como porque va a tener unos efectos buenos, como darle presupuesto a la educación. Creo que pero uno en la Alemania se da cuenta de que uno puede vivir tranquilo, como eh, hay diferentes formas de vivir y creo que eso es un conocimiento muy valioso, muy valioso. Estamos aquí escuchando a Felisa Mujica, muy felices, pero no la podemos dejar ir sin preguntarle, o mejor dicho, sin abrirle el espacio para que le diga algo a las personas que están en este momento en Alemania y están dudando si venir o no venir, si hacer o no hacer, si proponer o no proponer. Uy, uy, rudo. Bueno, digamos que yo cuando me fui a Alemania, yo siempre tuve muy claro que quería devolverme porque extrañaba mucho Colombia. Eh, Sin embargo, con el paso de los años se me fue haciendo cada vez más duro, por lo que les menciono, ¿no? Se vuelve un segundo hogar. Yo pues que no le puedo recomendar a todo el mundo que se venga porque sé que eso también a veces es pedir mucho, ¿no? Sobre todo por las realidades sociales en las que estamos pues, en nuestro país, pero creo que este tipo de programas le da a uno como la esperanza de ser el agente de cambio, como no quedarse afuera de pronto hablando mal del país o quejándose de no poder estar allá, sino tal vez estando acá, trabajar y lograr con lo que aprendes ese cambio que quieres ver en tu comunidad, poder regresar, sentirte orgulloso de tu país, sentirte orgulloso del cambio. Creo que claro, eso no es sencillo, es mucho trabajo. Las noticias que uno escucha aquí a diario como que a veces le rompen el corazón, a veces minuto a minuto, pero uno dice, si dejamos el país solo, entonces, ¿qué futuro le queda a las personas que están acá? ¿No? Creo que también eso nos hace responsables. Creo que ese sería mi mensaje.